pues tenemos el privilegio y el honor, como cada miércoles, tener a la doctora Cristina Balinotti, doctora en psicología, experta en familia, que hoy nos trae un tema muy importante. ¿Cómo está, doctora Cristina? Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, como siempre, hablar contigo. Un gusto. Y con tu audiencia, estar conectada con tu audiencia. Doctora Cristina Balinotti, hoy tenemos un tema muy importante. Sí, el tema de hoy es el complejo de Pandora en el mundo actual, en las sociedades actuales. Con lo cual traslado este complejo de la psicología individual de las personas a la psicología social. ¿Quién era Pandora? Antes que nada, Pandora era un personaje de la mitología griega. ¿Y qué es una mitología? Bueno, es un conjunto de explicaciones que los griegos más antiguos le daban a todos los fenómenos humanos para entender de qué se trataba. Entonces existía el mundo del Olimpo, de los dioses, y el mundo de los mortales. Pandora fue considerada la primera mujer equivalente a Eva, ¿verdad? Pandora significa dotada de todo o dadora de todo. Y en el mito, ella es creada por orden de Zeus para vengarse, para castigar más que nada a Prometeo. Y Prometeo era un gran titán, un hombre también no era un hombre, sino un dios de la mitología, que le había robado el fuego a Zeus para dárselo a los mortales que estaban muertos de frío y no conocían el fuego. Por eso esto tiene todo que ver con el origen de la humanidad. Entonces, eso fue, digamos, castigado a través de la creación de Pandora. Y Pandora era una mujer muy bella, muy seductora, muy persuasiva y manipuladora, con una curiosidad desmedida, idealizándolo todo, y nunca viendo lo negativo. Casi era muy infantil en su manera de ser. Por supuesto se la presentan no a Prometeo, sino al hermano, que era muy querido por Prometeo, a su hermano Epitemeo, y se casan. En la fiesta del casamiento les regalan muchas cosas, entre ellas una ánfora, una jarra hermosísima, muy elegante, con una tapa, y con el mensaje de que no debía ser abierta por ninguna circunstancia. Solamente ser exhibida como una pieza de arte. Pero Pandora, que era tremendamente curiosa, abre esto que luego se transformó en la caja de Pandora, pero originalmente era una ánfora, era una jarra. Abre y de ella escapan todos los males, por eso no se podía abrir. Y ahí comienza la humanidad como la conocemos, con todos estos males, con el sentimiento del odio, de la ira, de la tristeza, de la venganza, estas cosas que hasta entonces no se conocían. Pero en el fondo de esa ánfora quedó atrapado el espíritu de la esperanza. Y entonces eso es lo que estuvo allí atrapado, de ahí que el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Quedó allí, pero luego lo abrió Pandora y también se elevó este espíritu de la esperanza que todos los humanos debemos tener. Entonces, esta curiosidad de Pandora es la curiosidad que hoy se tiene en el ámbito de la ciencia, particularmente en el ámbito de la medicina también. ¿La curiosidad es mala? No, no es mala, porque nos lleva a la creatividad y nos lleva a la imaginación, como decía Einstein, la imaginación puede llevarnos a todos lados, ¿verdad? Y esta gran curiosidad que se unió a la creatividad o que la produjo y a la imaginación, es un poder. Es un gran poder humano, ¿verdad? Pero es un poder que tiene que tener un límite, porque nos dio la gran revolución del neolítico, la revolución agrícola, nos dio la revolución científica, la revolución industrial, pero ¿dónde está el límite a todo esto, verdad? Como dice un libro maravilloso que les recomiendo de Yuval Noah Harari, que se llama Sapiens,
de animales a dioses, cómo nos transformamos en 4 capítulos imperdibles de animales a dioses. Y él dice, no fue la inteligencia y no fue la razón la que nos hizo desarrollarnos tanto, sino la creatividad. Pero como es un poder, todo poder tiene que tener una responsabilidad. Hoy en día, esta, digamos, creatividad nacida de la curiosidad humana, que es un trazo de la curiosidad humana, de la característica humana, está desbordada, no tiene límites. Lo vemos con la manipulación genética, y acá estamos viendo el complejo de Pandora en la sociedad actual. La manipulación genética, hoy podemos decidir si queremos un niño rubio, alto, inteligente, de piel oscura o de piel blanca. Lo estamos viendo con el desarrollo científico, ¿verdad? Lo estamos viendo con el desarrollo de la inteligencia artificial, que los futureros, digamos, aquellas personas que, futuristas, digamos, que ven el futuro, indican que va a independizarse en un punto dado y que los robots van a tener también conciencia, noción de self y tomar decisiones. Estamos haciendo algo paralelo al desarrollo de esta inteligencia artificial para poder frenar esto y que llegue a un saludable término medio. Lo vemos también este complejo de Pandora, esta curiosidad excesiva, ¿verdad? Mal trazada, mal guiada, también en el capitalismo exacerbado, en donde los padres cada vez trabajan más. Pero ¿dónde está el límite? Porque trabajar hay que trabajar y me parece muy saludable. Pero ¿dónde está el límite para no herir a nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo los podemos dejar solos? Digamos, los griegos también decían nada con exceso, lo comentábamos en el programa anterior. Nada con exceso, es decir, el término medio nos va a llevar en realidad a que el mundo continúe y no se destruya. Entonces, hemos abierto la caja de Pandora, hemos abierto una caja y liberado una serie de males modernos unidos a los males antiguos. La esperanza que está en el fondo es lo que tenemos que rescatar para tenerla y desarrollarla en aras a ponerle un límite, una frontera, una puerta. Hasta acá puedo llegar, más allá no. Lo vemos también en el aborto, ¿verdad? Que está totalmente polarizado. Digamos, o hay que abortar sin tener en cuenta, por ejemplo, que esté comprometida la vida de la madre, que esté, digamos, que haya sido producto de un incesto, de una violación, o está el otro extremo, vamos a abortar en cualquier momento del embarazo. Vale decir que estamos en una sociedad de la ubris o de la ibris, que también es un concepto griego, de la desmesura. Vamos a usar la esperanza para trabajar, porque existe la posibilidad que tengamos un mundo mejor si todos nos ponemos de acuerdo. Eso sí, doctora, definitivamente que sí. Ya comienzan a entrar todas estas preguntas aquí de mucha gente que está conectada. Vamos a ir con algunas de ellas. A ver, vamos por aquí. Dice, Dailis dice, doctora, ¿debería ser tratada con psicólogo la persona que tenga ese complejo? Bueno, esto no existe en ningún manual de psiquiatría ni de psicología que se conozca como una entidad, como un constructo psicológico en sí. Pero ha sido relatada, descripta, mejor dicho, por algunos psicólogos. Es importante desde ya ir a una terapia de charla para muchas cosas, pero también para cuando nos encontramos o encontramos a alguien que queremos en un extremo. En una curiosidad extrema, digamos que no conoce límites, en una persona infantil, que hay muchos que conocemos, que nunca le ven lo negativo a nada y todo es idealizado. Vivimos en una sociedad que nos ponemos unos anteojos oscuros y no queremos ver la realidad. Queremos seguir en la idealización, ¿verdad? Sí, es conveniente visitar a un psicólogo, toda la familia, en el caso que esto suceda en torno a la familia. Dice aquí desde Ecuador. Doctora, saludos. ¿Cuál es la enseñanza de la caja de Pandora?
La enseñanza de la caja de Pandora es que el ser humano está hecho de bien y está hecho de mal. Fíjate que se dice en el mito griego que Zeus en su gran palacio tenía una jarra con todos los bienes de la humanidad y con todos los males. Y que nosotros de alguna manera lo hemos combinado, estos males con estos bienes. La enseñanza es que tenemos que apuntar al equilibrio, porque nunca vamos a ser completamente buenos o completamente malos. Es todo una mezcla, ¿verdad? De modo que tenemos que tomarlo como una medida de precaución. Primero, no adentrarnos en territorios desconocidos a investigar y a hacer cosas sin tener en cuenta ese término medio, hasta dónde voy a llegar. Si investigo una nueva medicina, hasta dónde llego. Porque si no, esto nos augura un futuro muy difícil para todos. Claro que sí. Dice, doctora, saludos. ¿Cuál es la enseñanza de la caja de Pandora? Eso fue lo que dijimos ahorita. Ahora vamos. Dice, doctora, ¿a qué edad podemos percibir el complejo de Pandora? ¿Desde muy temprana edad o no? Bueno, todas estas preguntas están en torno al complejo de Pandora en los individuales, ¿no? Yo me estaba refiriendo al complejo de Pandora en la sociedad. Pero ¿cuándo lo podemos detectar? Cuando nosotros como padres somos también demasiado desmesurados en todo lo que hacemos. Nos arriesgamos a todo sin límites. Entonces le enseñamos a los hijos que las cosas no tienen límite. ¿A qué edad se puede percibir, obviamente, que comience el complejo de Pandora? Y usted estaba explicando de lo que usted estaba hablando. Claro, bueno, yo me refería al complejo de Pandora a nivel social y ahora las preguntas van en torno al complejo de Pandora a nivel individual. Lo podemos ver primero en nosotros mismos, si somos padres desmesurados, padres que no tenemos límite, que le dejamos de hacer de todo a los hijos. Y lo podemos ver en los hijos, si es que somos padres que establecemos límites, cuando los chicos tienen una personalidad que está constantemente arriesgándose, cayéndose, lastimándose, golpeando a los demás. Es decir, ojo, porque ahí puede haber un trastorno de personalidad muy severo, que está comenzando a desarrollarse, porque el trastorno de personalidad recién se cristaliza a los 18 años, pero hay rasgos, hay conductas que nos ponen sobre la pista de eso y tenemos que llevarlo a un psicólogo. Claro que sí. Dice, ¿cómo influye la mitología en la actualidad? Bueno, el mundo griego dio origen al mundo occidental, de modo que todo lo que Occidente es hoy en día, viene, digamos, se abrevó en las aguas de lo que es la mitología griega. A su vez los griegos lo tomaron de los egipcios, pero Occidente, no como Oriente, Oriente tiene otras fuentes de origen. Nosotros tenemos los griegos, de modo que influye muchísimo en esta desmesura que tenemos, en el estilo de vida, en la manera en que vemos a la mujer en la sociedad, en la manera en que vemos al varón. Esto influye muchísimo. Es interesante entrar en el tema de la mitología griega para conocerla más en profundidad. Las narraciones son muy simples. Claro que sí. Dice, vamos aquí, el perfeccionismo también guarda una estrecha relación con la tendencia a la idealización de este complejo. El perfeccionismo, claro, exactamente, porque es un derivado, porque las personas con este complejo, varones o mujeres, idealizan y buscan una realidad que no existe, en un cuento de hadas en donde todo es perfecto. Entonces, sí, el perfeccionismo y la obsesión por lo perfecto, y lo vemos en esta sociedad, la obsesión por las arrugas, por estar perfectos, con los filtros, todo esto, sí, es así. Claro que sí. Dice, si hubiera causas, ¿cuáles serían las causas?
Bueno, las causas son siempre en todo fenómeno humano psico, biosociales y espirituales. Las causas son la sociedad posmoderna en la que vivimos, en donde se ha perdido los valores, se ha perdido la unión familiar, se ha perdido Dios, es decir, ya la religión también nos ha desencantado, ¿no? Con todos los problemas que hemos escuchado en torno a las personas que forman parte de la iglesia, ¿verdad? Los sacerdotes. De modo que estamos en una época, y así se llama la posmodernidad, una época de la desesperanza, de la desilusión. Por eso tenemos que tratar de rescatar la esperanza. Esta es una época que favorece este tipo de complejos, ¿verdad? La búsqueda de algo desesperado, la curiosidad desesperada, porque en realidad no soy feliz, porque en realidad no me siento a gusto en el mundo en el que estoy y con mi propia vida. Claro que sí. Doctora, dice por aquí, yo tengo una niña de 7 años. Como ella me ve que yo hago todo, ella me dice a mí, yo también puedo hacer todo, mamá. ¿Qué me aconseja? Bueno, es un arma de doble filo decir o pensar que se puede hacer de todo, ¿verdad? Porque en realidad haciéndolo todo, estas sociedades han llegado al estrés, al burnout, que es un cuadro psicológico, la persona que está quemada, que solamente se ve acá en esta sociedad de manera muy puntual, ¿verdad? Porque también existe en otros lugares, pero acá en los Estados Unidos. Se puede hacer de todo siempre y cuando en el camino no dejemos cosas importantes de lado. La familia, los hijos, se puede, pero hay que dosificarlo. Ese de todo, estamos hablando de la desmesura, estamos hablando de lo que hoy decimos, que no ponemos límite. Necesitamos poner un límite a ese puedo hacer de todo. ¿Hasta dónde? Claro que sí. Es muy importante lo que dice, sobre todo para poder que nuestros hijos tengan, obviamente, una manera de pensar, una manera de actuar completamente acorde, que a la larga es para el beneficio de ellos. Exacto. Y por lo tanto, como siempre usted lo dice, muchos de nuestros hijos son reflejo de repente, no de nosotros, sino de la crianza, del entorno, de cómo están viviendo, cómo están absorbiendo las situaciones que hay en el hogar. Sí, y retomando el tema de que somos seres psicobiosociales, tiene que haber para este cuadro, este complejo de Pandora, como cualquier otro trastorno de la conducta humana, tiene que estar el componente de la familia, lo social, tiene que estar el componente del temperamento, de las inclinaciones, ¿no? De cómo es esa persona. Y lo biológico, es decir, la inclinación a una enfermedad mental o a un trastorno. Y también tiene que haber un nivel de frustración espiritual muy grande, porque esta es la dimensión, la cuarta dimensión, que sería el espíritu. Es decir, tenemos que tener no una frustración espiritual, sino sentirnos bien a nivel del espíritu, que siempre lo dejamos de lado. Claro que sí. Doctora, por acá nos siguen haciendo, mandan saludos de Venezuela, de Colombia, le están mandando muchos saludos aquí las personas que están en sintonía, toda nuestra fiel audiencia de nuestro programa. Doctora, queremos invitarlos también que vayan al canal de la doctora Cristina Balinotti, unifamilia.com, donde podrán encontrar este y muchos programas más. Dice, doctora, a mí mi mamá y mi abuela me enseñó que debíamos de hacer todo lo que esté en nuestro alcance. De la misma manera, yo le enseño a mi hija hoy en día. Ella es sumamente independiente. ¿Estaré haciendo mal? No, en psicología no hay cosas buenas ni cosas malas. Hay cosas a lo mejor, hay sobreprotección o hay a lo mejor el otro extremo que es dejar hacerlo de todo, digamos, una suerte de abandono. Yo creo que si uno le enseña los valores, que es importante, que lo primero es la familia, la protección de la familia, la unión, el diálogo, la caricia positiva, enseñarle estas cosas, después ellos van a entender que van a poder hacer de todo,
pero esto lo van a cuidar, que es ese núcleo, que es la familia y el encuentro espiritual con ellos y el diálogo. No creo que debemos enseñarle a nuestros hijos, por lo menos yo respeto toda postura, esta es mi postura, ¿verdad? No creo que tengamos que enseñarle que pueden hacer de todo sin previamente haberles indicado qué es lo más importante a tener en cuenta para que en ese todo tengan en cuenta la protección de lo más importante. Y después sí, desarrollarse y ser independiente, porque atención con la palabra independiente, ¿eh? Independiente es como un cajón desastre, a lo mejor, decimos muchas cosas con independiente. ¿Ser independiente de qué? Yo tengo que ser independiente emocionalmente de mi familia, independiente físicamente de mi familia, no, vamos a poner un término ahí medio de nuevo. Ser independiente es bueno económicamente, Ser independiente es bueno cuando uno va a tomar decisiones que atañen a la propia vida. Pero la independencia en realidad totalmente no existe. Claro que sí. Por acá nos dicen, doctora, gracias por sus consejos, siempre aprendemos de usted. Doctora, acá nos siguen haciendo preguntas. Dicen, yo tengo un niño que imita a mi esposo todo el tiempo. Mi esposo siempre ha sido muy arriesgado, pero también agresivo. Claro, bueno, ahí hay un nudo que hay que desatar y se debiera desatar en el ámbito, en la intimidad de la terapia, de charla, ¿verdad? Con un psicólogo, se puede primariamente con un médico clínico de la familia. ¿Por qué? Porque sin duda no es bueno el riesgo completo. Hablamos de la dromomanía, el programa anterior. Es decir, las personas que toman esos riesgos que ponen en peligro su propia vida y la de los demás. Entonces eso hay que controlarlo. Y tampoco es bueno ser agresivo. Había que preguntar, ¿por qué? Habría que preguntarle a esta persona, ¿por qué eres tan agresivo? ¿Qué es lo que quieres? ¿De quién te estás defendiendo? Todas esas cosas. Ahí sería buena una terapia sistémica desde ya por el bien del matrimonio y por el bien del niño. Con respecto al niño, se identifican mucho, porque es varón, se identifica mucho con los padres, desde ya. Y desde ya que los van a imitar mucho, como las niñas suelen en un 90% imitar mucho a las madres. Es así. Acá dice saludos, doctora, desde Ecuador también le mandan muchos saludos. Por acá nos siguen escribiendo. Dice, doctora, tengo una hija de 18 años. Siempre ha imitado lo que yo hago, pero yo la veo demasiado arriesgada hoy en día y no puedo ponerle un freno. Bueno, habría que hablarlo con ella, porque ella tiene 18 años y ya puede comprender. Y preguntarle, ¿por qué necesitas arriesgarte tanto? ¿Por qué necesitas escapar de pronto de la palabra o de la autoridad de mamá? Porque con los hijos hay que hablar, no podemos gritar si ellos gritan, ni enfadarnos si ellos se enfadan, ¿verdad? Entonces, habría que averiguar allí, y eso no se puede hacer en un segundo, cuál fue la crianza, si es que se le permitieron realmente se le dio una libertad temprana o no se le dio nada de libertad, porque a veces cuando a los chicos no se le da nada de libertad, llegan a cierta edad y hacen todo lo que le prohibieron. De modo que, de nuevo, el término medio, ¿verdad? Pero básicamente te aconsejo que hables con ella, ¿verdad? Y que quizá lo comentes también con un profesional de la salud mental, con el cual puedas hablar, digamos, de algunas cosas de la intimidad de la educación que no se pueden, lógicamente, hablar aquí. Claro que sí. Doctora, como usted dijo, la importancia de poder llegar a frenar y poner los límites a tiempo, ¿no? ¿Cuál sería la edad idónea para poner límites a tiempo? Vemos hoy en día niñas de 11, 12, 13 que parecen de 18 y vemos que los padres se confunden y les dejan el libre albedrío desde muchas decisiones que físicamente pueden aparentar, pero mentalmente creo yo que no están preparados.
Bueno, empieza cuando el niño empieza a gatear y uno le pone los límites. No toques ese enchufe, no vayas allí, cuidado que te vas a caer. Y uno lo agarra y le dice, no, 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 eso no, eso no. Que yo no sé, se está perdiendo también, ¿no? Pero es importante empezar con los límites de afuera para después poder enseñarles los límites de adentro. Es decir, ellos saben que hay cosas que no pueden hacer y no dejar que se acerquen, ¿verdad? Por ejemplo, al enchufe, por más que le pongamos el protector y la tapita protectora, porque puede estar con la abuela, con la tía, con otra persona, acercarse y realmente no tener la tapita protectora. Entonces hay que decir, eso no. El no es un ordenador de salud. Tenemos que empezar con los no, cuando ya empiezan a gatear, empiezan a estar en relación con el mundo. Y por supuesto después indicarles que no pueden, cuando manotean y pegan, que los bebés pegan mucho porque tienen incoordinación muscular, y entonces, pero decirles no, eso no se hace, no se puede, hay que acariciar, hay que acariciar. La mejor pedagogía es la de la madre, lo que pasa es que no tenemos madres en los hogares hoy en día, ese es el problema. Es verdad. Dice, cuando se está en una familia grande, papás, tíos, hijos, ¿cómo se puede controlar como padres que los límites los da papá, no tío ni abuelos? Claro, bueno, primero hay que tener una conversación nutritiva con la familia, cuando van a ser un niño. Estoy con la panza y entonces en el living del hogar los invito a todos, almorzamos. ¿Cómo vamos a hacer todo? Porque en algún momento voy a dejarte a ti, que eres el tío, a ti que eres a lo mejor una sobrinita ya más grande. ¿Quién pone los límites? Los límites los pone mamá y papá. Los límites los pongo yo con mi esposo. Todos los demás, cuando tienen al niño, tienen que observar esas reglas, no las reglas que ellos tienen, porque hay que respetarlo. Las abuelas, y yo las entiendo, ¿verdad? Porque soy abuela, pero las abuelas que muchas veces tienen que criar a los nietos. La mamá se va a la mañana con el papá y vuelve a la noche con el papá. Y entonces, claro, si lo voy a criar yo le impongo mis reglas. No, no es así, mis queridas abuelas, no es así. Primero hay que hablar con la hija y qué es lo que vos querés o tú quieres mientras yo estoy con el niño. Y entonces esas son las reglas que vamos a observar. Es muy importante que así sea. Claro que sí. Doctora, como siempre, para mí un placer tenerla aquí en el programa, respondiendo preguntas de todo nuestro público. Gracias por su tiempo, sobre todo gracias porque siempre las personas que están viendo, escuchando o viéndolo después del programa nos dicen que han sido de mucha ayuda y lo han puesto en práctica en su vida. Bueno, muchísimas gracias para todos. Esto tiende a ser justamente un espacio de divulgación del ABC para poder tener una mínima guía a partir de la cual, lógicamente, decidir como padres qué hacemos con nuestros hijos. De modo que es muy importante y sobre todo en el tema de los límites. En el tema de los límites, y algunos me dirán, bueno, ¿le voy a poner límites a la curiosidad del niño? Sí, vamos a ponerle límites a la curiosidad, pero tratemos de ponerle un espacio donde se puedan expresar con crayones y con lápices de colores y con legos, un espacio de expresión. Pero, por ejemplo, hay curiosidades. No sé, si quiere poner la mano sobre la hornalla de fuego o la cacerola que cuando mamá está cocinando, eso sí que no. Claro que sí. Vamos a cerrar con esta pregunta, doctora, que ya usted le ha respondido en otro momento, pero me parece importante. A veces como padres ponemos reglas y luego los abuelos no hacen que las cumplan. Claro, por eso este es un llamado a todos los abuelos. Creo que en la audiencia debe haber abuelas y abuelos, o que están por serlo. Por favor, las reglas lo pone mamá y papá. Si yo no estoy de acuerdo como abuela, me lo tengo que guardar. Y quizá en algún momento salir a tomar un café con mi hija o con mi hijo y decirle, yo no estoy de acuerdo en esto. ¿Lo quieres contemplar? ¿Qué te parece? Es muy importante. Cuando yo estoy con mi nieta, que como tú sabes ya tiene 14 años, quiere hacer cosas. Y yo siempre digo,
Vamos a hablar primero con mamá. No sé, la abuela no te puede dar permiso si no es mamá. O papá, por supuesto. Muy importante poner los límites y hacerlo respetar también en la parte de los abuelos. Doctora Cristina Balinotti, muchas gracias por estar con nosotros. Vayan al canal de la doctora Cristina Balinotti, unifamilia.com. Muchísimas gracias. Los invito a suscribirse, es gratuito y van a encontrar todos estos programas y mis conferencias y seminarios. Gracias, Marilyn, un abrazo y a todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctora Cristina Balinotti. Muchas gracias.